Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 136. Quirrell, el maestro de la magia oscura, reaviva los huesos. Esta, verdadera magia, su lengua se anudó en varios nudos dentro de su boca, y su garganta emitió un gorgoteo ininteligible, como una vieja máquina a punto de averiarse, tratando desesperadamente de impedir que esas palabras prohibidas salieran a borbotones. Tartamudeó durante medio minuto entero sin pronunciar una sola frase completa. Parecía que aquel tartamudeo que había desaparecido hacía mucho tiempo había regresado. Los jóvenes magos de abajo estaban de nuevo aturdidos. Harry y Ron se miraron, notando confusión en los ojos del otro. ¿Qué le pasaba al profesor? En ese preciso instante, la boca de Quirrell delató por completo a su cerebro, y con un tono lleno de sinceridad y entusiasmo, continuó con una fluidez increíble. Hay muchos. El mundo de la magia es vasto y profundo. Por ejemplo, reignición de cadáveres. Este hechizo es realmente maravilloso. Es una lástima que no esté incluido en los libros de hechizos estándar. Hablar era como tener diarrea. Una vez que salía la primera palabra, el resto fluía sin problemas durante 1000 millas. Quirrell estaba a punto de llorar por dentro. Sabía que todo había terminado, por promover abiertamente las artes oscuras en un aula de Hogwarts. Pero su boca se agitó más mientras hablaba, e incluso apareció en su rostro un brillo enfermizo y dichoso, como el de un lascivo que ve a una mujer libertina. Imagínate, dijo, extendiendo los brazos con una postura fanática, a tu enemigo cubierto de inquietantes llamas verdes, sus huesos reducidos a cenizas uno a uno, sin que quede ni rastro de su alma. Limpio, completo y sin dejar rastro de problemas. Desde la perspectiva de la eficiencia y los resultados finales, esto sí que es arte mágico, ¿no es así? Auge. Si las palabras anteriores solo habían confundido a los estudiantes, estas palabras fueron como detonar una bomba de estiércol de Troya en sus cabezas. Reavivamiento de cadáveres. Esa era una de las artes oscuras más crueles, estrictamente prohibida por el Ministerio de Magia. Se decía que la víctima sería consumida por el fuego en medio de un dolor extremo, e incluso su alma sería maldecida, sin encontrar jamás la paz. En el aula, los alumnos de Gryffindor palidecieron. Varias chicas tímidas incluso dejaron escapar jadeos reprimidos, mirando a Quirrell como si vieran a un demonio saliendo del infierno.
Por parte de Slytherin, aunque lograron disimular mejor sus expresiones, la sorpresa en sus ojos era innegable. Draco Malfoy enderezó su cuerpo instintivamente, mirando al hombre que hablaba sin cesar en el podio con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Las familias de sangre pura generalmente sentían predilección por las artes oscuras, pero esas eran disciplinas que se estudiaban a puerta cerrada. ¿Quién se atrevería a decirlo tan abiertamente? ¿Este Quirrell está loco? Los ojos de Kygnus casi se le salían de las órbitas. Sabía que Quirrell era un mago tenebroso y que comprendía las artes oscuras, pero eso no significaba que pudiera predicar abiertamente la superioridad de las artes oscuras en un aula de Hogwarts. ¿De verdad este tipo no tiene miedo de que Dumbledore le arranque la cabeza y se la patee como si fuera una pelota? Profesor, Hermione alzó la mano temblorosamente. En su rostro, siempre lleno de sed de conocimiento, apareció por primera vez un miedo y una inquietud innegables. Tú, lo que acabas de decir, ¿fueron las artes oscuras? Por supuesto que son las artes oscuras, soltó Quirrell con la misma indiferencia con la que diría hoy hace buen tiempo. Su boca estaba completamente fuera de control, e incluso había un atisbo de orgullo inexplicable en su tono, como si realmente estuviera compartiendo una profunda reflexión académica en clase. Inmediatamente, una oleada de pánico inmenso surgió de lo más profundo de su corazón. No. No puedo decir estas cosas. ¿Cómo puedo decir estas cosas? Profesor, usted también es graduado de Hogwarts, y parece que en esa escuela no se enseñan las artes oscuras. Entonces, ¿dónde aprendió esas artes oscuras? Sig observó el rostro de Quirrell, que pasaba rápidamente de un pálido mortal al color del hígado de cerdo, pero su tono denotaba una sed de conocimiento perfectamente medida. Esta pregunta fue como echar leña al fuego, destapando por completo el tema. Estas artes oscuras, aparte de la parte que él mismo había explorado y aprendido en secreto, la gran mayoría, por supuesto, las había aprendido de la que tenía en la nuca. El cuerpo de Quirrell se puso rígido de repente. Su rostro, que había adquirido el color del hígado de cerdo, se contrajo ligeramente debido a una intensa lucha interna. Quería callarse, morderse la lengua, autoimponerse inmediatamente el silencio, o incluso simplemente golpearse la cabeza contra el podio y morir, con tal de detener las verdades que estaban a punto de salir a la luz. Pero aquella magia era tan poderosa que no pudo resistirse. Era como una fuerza invisible que lo empujaba a seguir hablando. Observó impotente cómo sus labios se movían, escupiendo aquellas verdades que bastaban para enviarlo inmediatamente a Azkaban. ¿Dónde las aprendí? Repitió Quirrell la pregunta de Kygnus. Su rostro, del color del hígado de cerdo, se contrajo ligeramente por la intensa lucha interna, como si quisiera reprimir esas palabras cruciales. Por supuesto, aprendí de un gran mago oscuro, su boca era como una fuente descontrolada, que gorgoteaba verdades suficientes para que lo enviaran a Azkaban de inmediato. Sentía que su alma temblaba, cada célula gemía, pero su cuerpo era como si estuviera bajo el imperio, completamente fuera de control. Cállate, idiota. ¿Qué estás diciendo? La voz chillona de Lord Voldemort provocó una ola gigante en su mente. Actuó de inmediato, intentando usar su poderosa fuerza de voluntad para recuperar el control del cuerpo de Quirrell, solo para descubrir que tampoco podía controlar por completo la boca de Quirrell. Esa poderosa magia parecía formar una barrera indestructible, bloqueando por la fuerza su control mental. Lord Voldemort también cayó en un pánico sin precedentes. Jamás se había enfrentado a una situación tan extraña. ¿Qué clase de poder era ese? La expresión de Quirrell en ese momento era terriblemente distorsionada. Se aferraba al atril con ambas manos, sus uñas resonando contra la madera, mientras luchaba por contener las palabras que le brotaban de la boca. Los alumnos de Gryffindor que estaban abajo estaban tan asustados que ni siquiera se atrevían a respirar. Todos se dieron cuenta de que la situación actual del profesor Quirrell era muy grave. En ese momento, solo Sig seguía preocupado por el conocimiento. Insistió. Entonces, ¿cuál es el honorable nombre de este gran mago oscuro? Como si se hubiera activado un interruptor, Quirrell sintió un impulso irresistible que lo invadió, impaciente por pronunciar ese nombre. Le temblaban los labios y se inclinó hacia adelante, como si quisiera gritar ese secreto escandaloso a todo pulmón. Él. En realidad, tú también lo conoces. Tiene fuertes vínculos con Hogwarts. Él es, ya está saliendo. Las pupilas de Quirrell se contrajeron repentinamente. Sintió que la magia había traspasado todas sus defensas racionales. Ese nombre estaba casi en su garganta, y la punta de su lengua estaba lista para pronunciarlo.
Ya no le importaba estar en clase, ni las órdenes del señor oscuro. En ese momento, lo único que pensaba era en impedir que ese nombre saliera a la luz, en evitar que ese secreto, que podría arruinarlo para siempre, se hiciera público. De repente, alzó las manos y, con todas sus fuerzas, se tapó la boca con fuerza. Luego, giró bruscamente y corrió hacia la puerta del aula a paso frenético. Su patética espalda parecía tan aterrorizada e indefensa en ese momento, como un gnomo de jardín perseguido por docenas de hipogrifos. Estallido. Kirrell cerró la puerta del aula de un portazo con las últimas fuerzas que le quedaban, produciendo un fuerte eco que bloqueó todas las miradas hacia atrás. El aula entera estaba en un silencio sepulcral, solo se oía el eco de la puerta golpeando la pared, que aún vibraba ligeramente en el aire. Los estudiantes se miraron unos a otros, completamente atónitos por este giro inesperado de los acontecimientos. Fuera de la puerta, Kirrell se apoyó contra la fría pared de piedra, jadeando como un pez fuera del agua, tenía que encontrar un lugar donde estar solo. De lo contrario, revelaría todos los secretos, este pensamiento le provocó un escalofrío. Identificó la dirección y se dirigió tambaleándose hacia su oficina. 137. Mi plan es muy secreto. En ese momento, Dolores Umbridge, la directora de la oficina del Ministerio de Magia, caminaba nerviosamente de un lado a otro frente al despacho del profesor Kirrell. Su túnica ministerial, que debería haber estado impecable y recta, estaba arrugada por la ansiedad, lo que la hacía parecer un trapo escurrido. Sostenía en brazos una enorme bolsa, repleta hasta el borde. A través de las rendijas de la bolsa de papel, se podían ver coloridos papeles de regalo y cintas. Su textura de alta calidad desentonaba por completo en los antiguos y rústicos pasillos de Hogwarts. El ministro Fudge le había dado una orden estricta. Costara lo que costara, tenía que limpiar rápidamente el desastre que había causado su esposa y aliviar el trauma físico y mental del profesor Kirrell. De lo contrario, sería reemplazado en su puesto como director de oficina. En cuanto a su esposa, tras enterarse de que el puesto de su marido estaba en peligro, dejó de clamar por destrozarle la boca a Kirrell, pero definitivamente no estaba dispuesta a ir a disculparse con él en persona. Por lo tanto, esta gloriosa y ardua tarea tuvo que ser emprendida por el propio director Dawes. Justo cuando estaba a punto de hacer un agujero en el suelo de piedra bajo sus pies, un sonido caótico de pasos provino del final del pasillo. Dawes levantó la vista, vio aparecer a Kirrell, sus ojos se iluminaron y su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa aduladora mientras se apresuraba a su encuentro. «Oh. Profesor Kirrell, por fin ha vuelto. Llevo mucho tiempo esperándolo aquí». La voz de Dawes denotaba un toque de adulación bien calculada, mezclado con una incomodidad indiscutible. Se frotó las manos, miró a su alrededor con inquietud y, tras confirmar que no había nadie más en el pasillo, bajó la voz. Estoy aquí para disculparme con usted en nombre de mi esposa. El ministro Fudge le había dado una orden estricta de limpiar rápidamente el desastre que había causado su esposa, o de lo contrario sería degradado. Al pensar en esa esposa, el cuerpo de Kirrell se estremeció violentamente y, subconscientemente, dio medio paso hacia atrás. Pero en ese momento se encontraba en muy mal estado y solo quería encontrar un lugar desierto donde quedarse hasta que su actual condición anormal desapareciera por completo. Sin embargo, su boca se negaba a escucharlo. Un fuerte impulso de expresar sus pensamientos más íntimos y sinceros estalló de nuevo como un volcán. «No me molestes, solo quiero estar solo ahora mismo», espetó, con la voz llena de irritación manifiesta. Inesperadamente, Dawes ya había previsto esta reacción. Al fin y al cabo, a cualquiera le resultaría difícil perdonar fácilmente después de haber sido agredido delante de toda una clase de alumnos. Lejos de retroceder, Dawes dio un paso más cerca, y la sonrisa en su rostro se volvió aún más servil. «Oh. Mi querido profesor Kirrell, comprendo perfectamente cómo se siente. Mi esposa, en efecto, se excedió». Dawes extendió la bolsa de papel que llevaba en brazos. «Hoy he venido en representación de mi esposa, Augusta, para expresarle las más sinceras disculpas de nuestra familia, esperamos su perdón y. También esperamos que pueda cooperar con nuestro Ministerio de Magia en la investigación sobre la resurrección del Señor Oscuro. Tenga la seguridad de que, no lo estamos investigando. Usted es simplemente un testigo, no un sospechoso». Antes de que pudiera terminar de hablar, Kirrell lo interrumpió bruscamente. «Tonterías. ¿Cómo podría ser yo solo un testigo?». En cuanto pronunció esas palabras, Kirrell se sobresaltó.
Incluso había un dejo de sinceridad en su tono, lo que hacía que no sonara en absoluto a fanfarronería ni a broma, sino como si realmente supiera del tema. El pasillo quedó en silencio al instante. El rostro regordete y sonriente de Dodds se congeló por un instante. ¿Él lo sabía? Él sí que lo sabía. ¿Y podría incluso ser él una víctima? El ministro Fudge es sabio y el director Scrimgeour es un genio. Esta pista sobre el profesor Kirrell no era sencilla. Tal vez no lo había admitido antes porque tenía miedo, una tormenta monstruosa ya se desataba en la mente de Kirrell. Cállate, imbécil. ¿Qué tonterías estás diciendo? El chillido de Lord Voldemort transmitía un terror y una debilidad sin precedentes. Estaba intentando con todas sus fuerzas usar el poder mental que le quedaba para tomar el control de ese cuerpo. Y esta fuerza de voluntad sí tuvo algún efecto. La voz de Kirrell se detuvo bruscamente, pero su expresión parecía aún más equivocada. Las comisuras de sus labios se contraían incontrolablemente, y los músculos de su rostro se tensaban y relajaban alternativamente. Un extraño gorgoteo provenía de su garganta, pero no podía pronunciar palabra. Tenía los ojos inyectados en sangre y su expresión reflejaba un dolor y una lucha extremos. Esta escena, a ojos de Dodds, fue interpretada perfectamente como algo distinto. Mirar. Pobre profesor, cuánto tormento debe estar sufriendo por dentro. Quería revelar la verdad, pero temía la represalia de las fuerzas del mal. La batalla entre la justicia y el miedo en su mente casi lo estaba destrozando. Una inexplicable mezcla de emoción y sentido de la misión inundó el corazón de Dodds. Sintió que estaba presenciando la transformación más dolorosa antes del nacimiento de un héroe. Se frotó las manos con entusiasmo, con la voz temblorosa. Eso es genial. Profesor Kirrell, usted sí que tiene una visión global. Es digno de ser profesor en Hogwarts, no temas. Con el Ministerio de Magia respaldándote, nadie se atreve a tocarte. Entonces, ¿puedes decirme cuál es exactamente el plan para resucitar al Señor Oscuro del que tienes conocimiento? ¿Quiénes están involucrados? Si me lo dices, créeme, no solo ganarás gloria, sino que también recibirás una generosa recompensa del Ministerio de Magia. Esta pregunta fue como una cerilla encendida, arrojada con precisión a un barril de pólvora lleno de explosivos de alta potencia. Auge. Kirrell sintió que su mente se quedaba en blanco. La magia increíblemente abrumadora del grano de la honestidad, bajo la doble estimulación de la pregunta de Dodds, surgió instantáneamente como una represa que se rompe, aplastando en pedazos el lamentable control de Lord Voldemort. Kirrell estaba completamente dominado por la magia del lava de la honestidad. Quería decir la verdad desde lo más profundo de su corazón. Su rostro, antes contraído, recuperó la calma al instante, e incluso las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que podría describirse como sincera. Abrió la boca, como un chismoso que había estado reprimiendo un montón de noticias y finalmente encontró a alguien con quien desahogarse, y comenzó a hablar con un tono increíblemente fluido, incluso ligeramente jactancioso. Por supuesto que lo sé. Yo mismo ideé este plan, y es muy secreto. ¿Cómo podría estar involucrado alguien más? Por supuesto, cuanta menos gente lo sepa, mejor. Si no, ¿creéis que seréis como vosotros, los idiotas del Ministerio de Magia, que queréis que todos los magos de Gran Bretaña se enteren en el momento en que celebréis una reunión? La sonrisa en el rostro de Dodds se congeló. Kirrell no paraba de hablar, incapaz de detenerse. En realidad, mi plan no es complicado. Es muy simple, eficiente y va directo al grano. Robar la piedra filosofal y luego usar su poder para ayudar a mi maestro a resucitar. Es así de simple, y en cuanto al progreso actual, puedo decir que va viento en popa, mi amo, sí, Lord Voldemort, ya ha consumido el tesoro que robé, y ahora ha recuperado bastante poder, y está aquí mismo, en la parte posterior de mi cabeza, es absolutamente cierto, si no me crees, puedes preguntárselo directamente a él. No. Kirrell, tonto, ¿qué has hecho? El desesperado lamento de Lord Voldemort resonó en la mente de Kirrell, sonando tan agudo como si 100 dementores lo estuvieran besando a la vez. 138. Todavía tenemos que encontrar a Kirrell. En el despacho del ministro de Magia, Cornelius Fudge arrojó con fuerza el último documento firmado a la cesta de procesados y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Era tarde, y las lámparas de velas de la oficina proyectaban un tenue resplandor amarillo, cubriendo la montaña de pergaminos apilados sobre su escritorio con un filtro. Se recostó en su silla de respaldo alto, frotándose las sienes doloridas, con la sensación de que su día había sido más agotador que luchar contra un dragón. Afortunadamente, el asunto de la familia Malfoy finalmente se resolvió.
Si bien el proceso fue alarmante, el resultado fue satisfactorio. Había logrado preservar la dignidad del Ministerio de Magia y, al mismo tiempo, apaciguar a Lucius, calificándolo de maniobra política perfecta. Fudge se frotó orgullosamente la barriga redonda y empezó a calcular qué debía cenar. Como de costumbre, se aclaró la garganta, preparándose para llamar a su jefe de gabinete. 2. Nadie respondió. La oficina estaba en silencio, salvo por el leve crujido ocasional de los pergaminos en la cesta de archivo. Fudge frunció el ceño. Ese tal Dodds solía ser más atento que un elfo doméstico. ¿Qué pasaba hoy? ¿Se había marchado antes de tiempo? Señor ministro, ¿tiene alguna instrucción? Su secretario, Percival, asomó la cabeza por la puerta. ¿Dónde está Dolores Umbridge? Preguntó Fudge con disgusto. Dile que prepare mi coche. Me voy a casa. ¿La directora Umbridge? La expresión de Percival era extraña. Fue a Hogwarts esta mañana temprano y aún no ha regresado. El dulce de leche se congeló. Ahora lo recordaba. Ayer le había encomendado una tarea a Dodds. Ir a Hogwarts a disculparse con el profesor Quirrell, ya que estaba allí, sondearlo. ¿No ha regresado en todo el día? Fudge frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Podría haberse metido en problemas? Dada la lamentable capacidad intelectual de Dodds, ¿qué habría pasado si en lugar de suavizar las relaciones hubiera intensificado el conflicto? Además, las habilidades de Dodds no eran sobresalientes. Solo consiguió el puesto de jefe de la oficina del ministro porque era una de las pocas personas en el Ministerio de Magia leales a Fudge. Esa posibilidad era bastante alta, cuanto más pensaba Fudge en ello, más se irritaba. No puedo confiar en él para esto. Fudge caminó unos pasos por su oficina antes de finalmente tomar una decisión. No podía ir personalmente. Eso estaría por debajo de su dignidad. Necesitaba encontrar a alguien influyente que pudiera controlar la situación y que actuara como mediador. Tras una cuidadosa consideración, solo había un candidato idóneo: Albus Dumbledore. Si Dumbledore aceptaba, todo sería fácil. Además, que él tranquilizara a un profesor de Hogwarts era inherentemente su responsabilidad como director. Pero al pensar en Dumbledore, Fudge sintió que su ánimo se volvía negro como el fondo pegajoso de un caldero, incapaz de animarse. Porque durante el interrogatorio anterior de Quirrell, Fudge no había sentido ni una pizca de respeto por parte de Dumbledore hacia él, el ministro de magia. Anteriormente, el director también se había mostrado bastante informal delante de él, y en aquel momento, Fudge simplemente lo había considerado una prerrogativa de los fuertes. Pero ahora sentía cada vez más que ese poderoso director representaba un enorme obstáculo para el ejercicio de su autoridad. Sin embargo, en ese momento no le quedó más remedio que confiar en el apoyo del director. Pensando esto, Fudge suspiró profundamente, caminó con impotencia hacia la chimenea y agarró un puñado de polvos Flu. Hogwarts, oficina del director. Por la noche, Dumbledore seguía en su despacho. Tras comprender el propósito de Fudge, ni siquiera levantó la cabeza, limitándose a negarla. Cornelius, está clarísimo que la supuesta carta de denuncia no tiene nada que ver con Quirinus. Creo que tu investigación se ha desviado por completo del camino equivocado. Esa frase otra vez. Fudge sintió que su temperamento se descontrolaba al instante. Primero, le dijeron que no investigara a Snape, y lo toleró, optando en cambio por investigar a Lucius. Más tarde, le dijeron que no se llevara a Quirrell, y también lo toleró, regresando con las manos vacías. Ahora, esperaba que Dumbledore interviniera y lograra que Quirrell cooperara con la investigación, pero el anciano volvía a mostrarse reacio. Fudge reprimió su ira, sin atreverse a desatarla, y encontró una excusa. Pero al fin y al cabo, fue mencionado en la carta de denuncia, así que tiene que cooperar y seguir los procedimientos. No, Cornelius. Dumbledore finalmente se giró y lo interrumpió. Creo que tu razonamiento está completamente equivocado. Dado que Quirinus no es el acusador, buscarlo no tiene ningún sentido práctico. Deberías ir al departamento de misterios e intentar un encantamiento de profecía o una bola de cristal para determinar primero quién es el verdadero autor de esas dos cartas. ¿Te has desviado del tema? La voz de Fudge se alzó de repente, como la de un gato al que le han pisado la cola. Soy el ministro de magia, y no necesito que me dictes cómo manejamos los casos. Este caso involucra la seguridad nacional de Gran Bretaña, y ninguna pista puede descartarse antes de ser verificada. Además, mi gente ya fue a ver a Quirino hoy, solo que... ¿ha venido alguien del Ministerio de Magia hoy? Dumbledore se levantó bruscamente, interrumpiéndolo.
El suave destello de luz se desvaneció de los ojos azules tras sus gafas de media luna, y su tono se agrió, claramente porque no le habían consultado previamente sobre esta acción. ¿Estás diciendo que volviste a enviar gente a Hogwarts? Sin informarme a mí, el director, con antelación, Cornelius, parece que te estás extralimitando. Al final, la voz de Dumbledore incluso denotaba un matiz de frialdad. Acto seguido, cogió la taza de té que había sobre el escritorio, adoptando la postura de quien despide a un invitado. Mientras Dumbledore rechazaba rotundamente a Fudge, el gran comedor de Hogwarts era tan ruidoso como un mercado de pájaros lleno de estorninos. Casi todos los estudiantes comentaban con entusiasmo la surrealista clase de defensa contra las artes oscuras de la mañana. El centro de la conversación era, naturalmente, el profesor Quirrell, quien había defendido abiertamente las artes oscuras en clase antes de huir como si lo persiguiera un fantasma. En la mesa larga de Gryffindor, el ambiente estaba cargado de preocupación. Los pequeños leones creían, en general, que su respetable profesor debía de haber sufrido alguna maldición maligna. Mientras tanto, en Slytherin, se oía un coro de risas burlonas. Pensaban que Quirrell se había vuelto loco, y lo calificaban como, sin duda, el chiste más gracioso del año escolar. ¿Deberíamos ir juntos a ver al director Dumbledore? Quirrell untaba lentamente mantequilla en un trozo de pan. Al oír la pregunta, levantó la vista y su mirada recorrió los rostros ansiosos de Harry, Ron y Hermione que tenía delante. Después de que el profesor Quirrell se marchara esa mañana, no había regresado, y se habían perdido 2 horas de clase sin ninguna explicación. Harry, Ron y Hermione se dieron cuenta de que el daño psicológico que había sufrido el profesor Quirrell era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. En opinión de Harry, Snape podría estar causando problemas en secreto. El profesor Quirrell debió haber sido víctima de alguna maldición tenebrosa, lo que provocó su inestabilidad mental, y deberían hacer algo al respecto. 139. ¿Están estos 3 cabezas huecas intentando llevarle comida a Voldemort? Así es. Harry apartó a Quirrell y bajó la voz. Estoy seguro de que Snape está detrás de esto, le ha lanzado en secreto una maldición tenebrosa al profesor Quirrell. Hermione frunció el ceño con fuerza, y su pequeño rostro se llenó de inquietud. El profesor Quirrell mencionó la lengua de cadáver. La he buscado. Es una técnica oscura estrictamente prohibida por el Ministerio de Magia y que se perdió hace mucho tiempo. El último registro de su uso data de cuando quien tú sabes la empleó para matar a una bruja adinerada. Obviamente, solo Snape, que fue mortífago, conocería semejante técnica. El profesor Quirrell debe estar bajo el control de Snape. Ron, a un lado, asintió enérgicamente, con la boca llena de puré de patatas, mientras murmuraba en señal de acuerdo. Sí, Snape, el malo. Los 3 se reunieron, y su análisis sonaba bastante lógico. Esperaban que Sig los acompañara al despacho del director para denunciar a Snape, ya que sabían que Sig frecuentaba el despacho del director y tenía una relación importante con el director Dumbledore. Quirrell casi escupió la leche al oír su riguroso razonamiento. Conocía perfectamente la situación de Quirrell y, naturalmente, no creía que tuviera nada que ver con Snape. A Dean Snape no le caía bien, pero no había necesidad de provocarlo. Sobre todo mientras el sistema aún se estaba actualizando, provocar a un mago de alto nivel no era ni prudente ni beneficioso. Ni siquiera podía acumular puntos de resentimiento en ese momento. Pensar en el sistema le daba dolor de cabeza a Sig, ya que no tenía ni idea de cómo terminar la actualización cuanto antes. Al pensar en esto, Sig perdió el interés en el juego de aventuras de Harry y los demás. Objetó. Creo que le estás dando demasiadas vueltas. Aunque el decano Snape tiene una lengua afilada, cara de pocos amigos y un temperamento difícil, en resumen, no parece una buena persona, pero no llegaría al extremo de traicionar a un colega, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo. Dijo Harry a regañadientes. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo al profesor Quirrell así. Al ver la insistencia de Harry, Quirrell se frotó las sienes con frustración. Se dio cuenta de que si no encontraba algo que esos 3 pudieran hacer hoy, lo molestarían aquí toda la noche. De acuerdo, suspiró, cediendo. Con un tono de resignación, dijo, dejemos de lado lo de denunciar a Snape por ahora. Al fin y al cabo, no tenemos pruebas. ¿Por qué no vamos primero a ver al profesor Quirrell? Si está realmente mal, no será demasiado tarde para encontrar a Dumbledore. ¿Qué te parece? Esto fue un compromiso. Harry y Ron intercambiaron una mirada y pensaron que era factible. Hermione también asintió, coincidiendo en que era la opción más apropiada por el momento.
Así pues, los cuatro abandonaron el ruidoso gran salón y se dirigieron hacia la oficina de defensa contra las artes oscuras en el tercer piso. El pasillo estaba vacío, solo se oía el eco de sus 4 pares de pasos. El trío caminaba delante con zancadas largas, mientras que Kygnus iba al final con las manos en los bolsillos, con aspecto de un simple espectador obligado a completar el grupo. Al doblar la esquina, vieron a Kirrell salir sigilosamente de su oficina, seguido de cerca por un hombre bajo y gordo. El hombre permanecía impasible y erguido, siguiendo a Kirrell en silencio. Sin embargo, su túnica verde oscuro se ajustaba a su cuerpo redondeado, creando pliegues cómicos como una salchicha a punto de reventar. ¿Quién es ese?, susurró Ron. Ahora recuerdo, estuvo aquí la última vez. Es del Ministerio de Magia. Hermione reconoció el escudo de su túnica, con tono de desconcierto. El periódico decía que es el director de la oficina del ministro, llamado Dolores Umbridge, pero ¿qué hace con el profesor Kirrell? Justo cuando Harry y los demás estaban a punto de subir a saludar, vieron a Kirrell y al funcionario gordo cambiar de dirección sigilosamente y caminar rápidamente hacia las escaleras que conducían al 4º piso. Kygnus y los otros 3 intercambiaron miradas, todos con la sensación de que algo andaba mal. La escena parecía extraña sin importar cómo la miraran. Sin embargo, lo que Sig encontró extraño era diferente de lo que pensaba el grupo de Harry. Harry y los demás sentían que la apariencia distraída del profesor Kirrell significaba claramente que estaba siendo coaccionado por esa persona llamada Dawes. Quizás ese tipo era cómplice de Snape. Síganlos y verán. Harry bajó la voz, con los ojos llenos de curiosidad juvenil e impulsividad. Antes de que Kygnus pudiera protestar, Harry lo agarró del brazo. Vámonos. Los 4 los seguían como una pequeña cola, rozando silenciosamente a Kirrell y Dawes. El pasillo estaba vacío, con solo unos pocos rayos de sol que se filtraban por las ventanas altas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Los pasos de Kirrell eran tambaleantes, y caminaba muy rápido, como si huyera para salvar su vida. Mientras tanto, Dawes, que estaba detrás de él, era como un chicle pegajoso, aferrado a él. Atravesaron largos pasillos y subieron escaleras de caracol que crujían, hasta llegar a la zona restringida del 4º piso. A ojos de Harry y los demás, parecía más bien que Dawes estaba obligando a Kirrell a dirigirse hacia la zona restringida del 4º piso. La habitación, situada en la zona restringida, estaba impregnada de un olor denso y penetrante. Cerbero despertó al oír a los intrusos. Los 6 ojos de sus 3 cabezas brillaron con una luz violenta y voraz, y un gruñido sordo resonó en su garganta como un trueno amortiguado. ¡Au! La cabeza del medio se abalanzó repentinamente hacia adelante, y la onda sonora transmitió un impacto físico que hizo tambalear el turbante morado de Kirrell. Kirrell alzó temblorosamente su varita y lanzó sobre sí mismo el encantamiento desilusión y el encantamiento desodorizante, seguido de Dawes, quien hizo lo mismo. Sus figuras se desvanecieron instantáneamente en el entorno. El gruñido de Cerbero cesó abruptamente. Sus 6 ojos escudriñaron los alrededores, buscando las figuras de hacía un momento, y olfateó el aire con fuerza, pero no encontró nada. Fuera de la puerta, Harry bloqueó el paso a Hermione y Ron mientras se pegaba a la rendija de la puerta, mirando hacia adentro con nerviosismo. Ese perro gigante, con su enorme cuerpo que casi llenaba toda la habitación, sus 6 ojos en 3 cabezas brillando con luz de alerta, la saliva goteando de sus afilados colmillos y golpeando el suelo de piedra con un chapoteo. Al otro lado de la habitación estaban el profesor Kirrell y esa persona gorda. El profesor parece muy asustado, le tiemblan las manos, la voz de Ron temblaba. La presión del perro gigante le debilitaba las piernas. El rostro de Hermione también estaba muy pálido. Ese funcionario del ministerio está obligando al profesor Kirrell a ir hacia Cerbero. Dios mío, ¿qué demonios pretende hacer? Harry no dijo nada, simplemente empujó la puerta un poco más, con las palmas de las manos cubiertas de sudor. A sus ojos, el cuerpo del profesor Kirrell temblaba incontrolablemente, cada paso parecía requerirle todas sus fuerzas. Mientras tanto, el hombre corpulento que estaba detrás de él permanecía impasible, como un supervisor inexpresivo, acercándose cada vez más. Kygnus permanecía al fondo, con las manos aún en los bolsillos, mirando por encima del hombro de Harry a las 2 personas que se encontraban en la habitación. Desde su perspectiva, vio que Dawes tenía la mirada perdida y movimientos rígidos, lo que parecía un poco el efecto de estar bajo el control del Imperio. Parecía más bien que Kirrell estaba guiando a Dawes, moviéndose con cuidado alrededor de las enormes patas del perro gigante.
Cerbero parecía completamente ajeno a su presencia, lo que al trío de Harry le pareció extremadamente extraño. ¿No puede verlos? Preguntó Ron en voz baja. Es el encantamiento de la desilusión. La voz de Kygnus era muy suave. Y el encantamiento desodorizante. Quirrell ha ocultado tanto su presencia visual como su aroma. Las palabras de Kygnus hicieron que tanto Harry como Hermione se giraran para mirarlo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Hermione. Las fluctuaciones de los hechizos son muy leves, pero puedo sentirlas. Estos dos hechizos tampoco son complicados, es un truco muy ingenioso. Explicó Kygnus con naturalidad. Cuando Quirrell se acercó sigilosamente a la enorme pata de Cerbero, sacó su varita y golpeó suavemente el suelo. La trampilla se abrió al contacto, revelando un agujero negro sin fondo, y ambos saltaron uno tras otro. Estallido. Ahora los cuatro lo entendieron perfectamente. El objetivo del otro bando debía ser la piedra filosofal que se encontraba en el interior. Sin embargo, Kygnus creía que Quirrell se llevaba a esa persona gorda para robar la piedra filosofal. Pero lo que el trío de Harry tenía en mente era otra versión, en la que parecía que Dodge obligaba a Quirrell a robar la piedra filosofal. Vamos, sigámoslos, dijo Harry sin dudarlo. ¿Qué? Kygnus no estaba contento. ¿Acaso estos tres impulsivos intentan servir de aperitivo a Lord Voldemort? 140. Director, el profesor Quirrell está en problemas. En el despacho del director, el ambiente era algo tenso. Los instrumentos de plata que habían estado girando en los estantes ahora estaban todos en silencio, ni siquiera emitían una pizca de humo, como si la expresión de su dueño los hubiera congelado. Cornelius Fudge permanecía solo en el centro de la habitación, sintiendo como el cuello de su flamante túnica de ministro le oprimía la respiración. Albus, debo reiterarlo. Esta es una investigación oficial del Ministerio de Magia. La voz de Fudge cambió de tono y agitó su mano regordeta en el aire, intentando sonar más convincente. Quirinus Quirrell es un testigo clave y tenemos derecho a interrogarlo. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, con los dedos largos entrelazados sobre la superficie. Ya no quedaba rastro de sonrisa en sus ojos azules tras las gafas de media luna. Cornelius, tu gente entró en mi escuela sin mi permiso para investigar a mi personal. La voz de Dumbledore era suave, pero hizo que los músculos faciales de Fudge se contrajeran. Ahora que hay un problema, ¿te acuerdas de venir a mí y pedirme ayuda? ¿No crees que ahora las cosas son al revés? La boca de Fudge se abrió y se cerró, incapaz de pronunciar una sola palabra. Se sentía como un estudiante al que pillan portándose mal en clase, lleno de culpa y vergüenza. Además, los ojos de Dumbledore estaban fijos en Fudge. Parece que has olvidado que Hogwarts no es un departamento subordinado a tu Ministerio de Magia. Está protegido por magia poderosa y no está obligado a aceptar órdenes del Ministerio de Magia. Una presión invisible se abalanzó sobre él, y al instante Fudge comenzó a sudar profusamente por la espalda. Por supuesto que lo entendía. Era un hecho. Cuando se fundó Hogwarts, los 4 fundadores lanzaron poderosos hechizos sobre el castillo, lo que significaba que Hogwarts, si así lo deseaba, podía protegerse mágicamente de asuntos externos, como la Red Flu, la red de detección del uso de varitas, la red de trasladores y las órdenes impuestas mágicamente por el Ministerio de Magia. Esta fue también la razón fundamental por la que el puesto de director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería tenía un estatus e influencia tan cruciales en Gran Bretaña. Al mismo tiempo, también fue una advertencia personal de Dumbledore. Justo cuando Fudge sentía que las piernas le flaqueaban un poco y estaba pensando en qué excusa usar para una salida digna, alguien llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Adelante, dijo Dumbledore, recuperando su tono habitual, como si la gélida advertencia nunca hubiera ocurrido. La puerta se abrió y Kygnus Shake entró con una expresión de nada más entrar, sintió la presión baja, casi palpable, que había en la oficina. El ministro Fudge permanecía de pie en el centro de la habitación, con el rostro morado, como un pez globo inflado. Mientras tanto, Dumbledore permanecía sentado tranquilamente detrás de su escritorio, con una expresión serena, pero la temperatura en sus ojos azules era más fría que el lago negro que se veía a través de la ventana. ¿Un estudiante de Slytherin? Fudge, que ya estaba furioso, vio entrar a un estudiante y enseguida desahogó su ira, adoptando un tono muy poco amable. ¿Acaso puedes entrar así como así? ¿No te das cuenta de que estamos hablando de asuntos importantes? Sig ignoró por completo al ministro, como si no lo hubiera oído, y le dijo a Dumbledore: Director, el profesor Quirrell está en problemas. Fudge estaba algo enfadado.
Pero tras escuchar las palabras de la otra persona, arqueó las cejas. ¿Kirrell? Acababan de hablar de Kirrell. ¿Qué le pasó?, preguntó Dumbledore con voz firme. ¿Se desmayó otra vez? No, Kygnus negó rápidamente con la cabeza. Tras descubrir a Kirrell colándose en la zona restringida, Harry, como siempre, quiso entrar corriendo, pero Sid no estaba dispuesto a correr el riesgo, así que buscó una excusa para informar a Dumbledore y regresó corriendo. Fudge, molesto por haber sido ignorado, infló su redonda barriga, y justo cuando estaba a punto de adoptar aires de ministro de magia, oyó hablar a Kygnus. Kygnus habló despacio, pero cada palabra era terriblemente clara. El profesor Kirrell entró en la sala restringida del cuarto piso con alguien. Y Harry, Ron y Hermione, los tres lo siguieron en secreto. Auge. Fudge sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza con una bludger, un zumbido muy fuerte. Su rostro regordete, amoratado por la vergüenza, se transformó instantáneamente en un rubor de alegría desbordante. Kirrell era, sin duda, la persona clave, y quien lo acompañaba debía ser el cerebro detrás de todo. Ya no había escapatoria. Fudge cobró vida y se golpeó el muslo regordete con fuerza, un sonido particularmente estridente en la silenciosa oficina. Sentía que nunca había sido tan sabio y poderoso. Sabía que tenía que ver con Kirrell. Albus, ¿escuchaste eso? Finalmente hicieron su movimiento, apuntando a la piedra filosofal, ¿verdad? El volumen de Fudge aumentó incontrolablemente, y la saliva salpicó debido a su excitación. Sus ojos estaban fijos en Kygnus, llenos de una anticipación urgente y ardiente. No es de extrañar que Dumbledore hubiera sido tan evasivo. Resultó que este escándalo estaba inextricablemente ligado al propio Hogwarts. Si se confirmaba que esto lo había hecho alguien de dentro de Hogwarts, el prestigio de Dumbledore sufriría un golpe sin precedentes. Y él, Cornelius Fudge, sería el gran ministro que se mantuvo firme ante toda presión, desafió a la autoridad y lo previó todo. A partir de ahora, ya no tendría que congraciarse con viejos como Dumbledore. El mundo mágico realmente inauguraría la era del Fudge. Por cierto, ¿quién es la otra persona? ¿Es Snape? Puedes decírmelo sin problema. Casi lo gritó, con un tono lleno de absoluta confianza. La expresión de Dumbledore también cambió en el momento en que escuchó los nombres de Harry, Ron y Hermione. Se levantó de la silla, y su alta figura proyectó una sombra que envolvió por completo a Fudge. La temperatura en la oficina pareció bajar varios grados. Kygnus, sin embargo, ignoró por completo la actitud impaciente de Fudge. Ni siquiera se molestó en levantar un párpado, limitándose a mirar a Fudge con una expresión como si estuviera mirando a un idiota, y luego negó con la cabeza. Su tono era tan monótono como si estuviera discutiendo si la cena sería bistec o pastel de carne. Ah, ministro, está muy cerca de su suposición, el nombre es realmente bastante similar. Kygnus hizo una pausa deliberada, disfrutando aparentemente de la expresión de triunfo extático en el rostro de Fudge, como si estuviera a punto de ascender a la cima del poder. El corazón de Fudge latía con fuerza. Estaba a punto de estallar en vítores. El nombre es muy similar. Snape. ¿Quién más podría ser? Debe ser Snape. Tenía razón desde el principio. Aquel profesor de pociones, sombrío y grasiento, que claramente no era buena persona, era en realidad un mortífago remanente que había escapado de la justicia. ¿De verdad es él? La voz de Fudge se tornó estridente por la emoción. Lo sabía. Albus, ¿qué tienes que decir ahora? Tu profesor, tu decano, es un secuaz del Señor Oscuro. Se giró, mirando a Dumbledore con una postura triunfal y la barbilla en alto. Ordenaré su arresto, gritó, corriendo hacia la chimenea, como si un segundo de retraso pudiera significar que alguien más le robara la gloria. Dumbledore no dijo nada, simplemente lo observó en silencio, con sus ojos azules desprovistos de toda emoción. Finalmente, Kygnus continuó, lentamente, con la segunda parte de su frase. Quien entró con el profesor Kirrell fue el señor Dolores Umbridge. La voz de Kygnus no era fuerte, pero cada palabra era como un pequeño martillo que golpeaba con precisión y repetidamente los nervios de Fudge. La última vez que viniste a Hogwarts, parecía que te seguía, cargando tu maletín. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. 141. Snape y Rumble, ¿en qué se parecen sus nombres? La mano regordeta de Fudge, que intentaba alcanzar el frasco de polvos Flu, se quedó congelada en el aire. El éxtasis, la autosatisfacción y la mirada de vencedor en su rostro se solidificaron instantáneamente, se agrietaron y luego se desvanecieron.
Giró la cabeza poco a poco para mirar a Cygnus, con movimientos tan rígidos como una armadura oxidada. Esos pequeños ojos, que hacía apenas un instante brillaban con la luz de la ambición, ahora no mostraban más que vacío e incredulidad. Dolores Rumbal. Aquella directora de oficina que lo seguía a todas partes todo el día, sin hacer más que asentir con la cabeza e inclinarse, y que ni siquiera era capaz de articular una frase completa correctamente. ¿No lo había enviado para ofrecerle una disculpa? Y ahora él y Kirrell se habían infiltrado en la zona restringida donde se guardaba la piedra filosofal. ¿Cómo fue posible esto? Fudge sentía como si 10.000 Billywicks le estuvieran picando el cerebro a la vez, dejándolo completamente incapaz de pensar. Abrió la boca, pero de su garganta solo salieron una serie de extraños sonidos de cacareo, como si tuviera algo atascado allí. ¿Quién dijiste? Prácticamente estrujó esas pocas palabras entre dientes. Dolores Rumbal, repitió Cygnus, con un tono tan monótono como si estuviera diciendo el nombre más común del mundo. Imposible. Un atisbo de cordura regresó finalmente a Fudge, seguido de una oleada de furia incontenible. Estás mintiendo. Maldito Slytherin, me estás tomando el pelo. Señaló la nariz de Cygnus, con el cuerpo temblando violentamente de ira. Si hubiera sido Snape, todo habría transcurrido de forma lógica y habría obtenido una victoria política aplastante. Pero si se tratara de Dolores Rumbal, ¿no significaría eso que su propia confidente estaba involucrada en este robo trascendental? Al final, todo ese lodo se volvería en su contra. Esto ya no era solo un problema. El cielo se estaba cayendo. Si la noticia se corriera, él, el ministro de magia, junto con todo el ministerio de magia, se convertirían en el hazmerreír del siglo. Por lo tanto, este mocoso debe estar mintiendo. Snape y Rumbal, ¿cómo pueden parecerse esos dos nombres? Díganme, ¿dónde está el parecido? Cygnus miró al agresivo Fudge sin rastro de miedo en su rostro. Cygnus se encogió de hombros, con una expresión completamente inocente. Entonces, hizo algo que ni Fudge ni Dumbledore esperaban. Cygnus agarró una pluma y una hoja de pergamino en blanco del escritorio cercano y garabateó dos nombres en ella. Entonces, Cygnus alzó el pergamino frente a Fudge, señalando las letras que contenía, y explicó seriamente con un tono que uno usaría para enseñarle a un niño con dificultades a contar. Señor ministro, mire. Snape, 5 letras. Rumbal, Lobar, 5 letras. Aunque suenan diferentes, Cygnus alargó intencionadamente su voz, mientras su mirada recorría el rostro de Fudge, que pasaba de un color púrpura intenso a un gris ceniciento. El número de letras es el mismo, ¿no? La respiración de Fudge se detuvo. Se quedó mirando fijamente el pergamino, luego clavó la mirada intensamente en el rostro de Cygnus, que rebosaba de sinceridad. Sintió que su presión arterial se disparaba rápidamente. Tenía algo atascado en el pecho, incapaz de subir o bajar. Quería rugir, maldecir, lanzar una maldición oscura sobre el mocoso que se burlaba de él. Pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. El rostro de Fudge palideció, adquiriendo un tono blanco pálido y, finalmente, un verde enfermizo mezclado con miedo y desesperación. No, imposible, le temblaban los labios, tenía la voz seca y cada palabra transmitía un escalofrío. Cornelio. Fudge se estremeció por completo. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Dumbledore. En su interior ardían llamas. No quedaba ni rastro de su habitual gentileza, solo una tormenta. 3 estudiantes de primer año, siguiendo a 2 magos adultos, habían irrumpido en el lugar donde se guardaba la piedra filosofal. Dumbledore ya no podía quedarse quieto. No le dedicó ni una mirada más a Fudge. Sus túnicas ondearon mientras se transformaba en una sombra y salía corriendo de la oficina. Esa oleada de magia hizo temblar los retratos de los antiguos directores que colgaban en las paredes. Estos se asomaron de sus marcos, observando con asombro cómo desaparecía. La puerta de la oficina se cerró de golpe por el viento con un fuerte estruendo, y luego se abrió ligeramente con un pequeño rebote. El dulce de leche quedó congelado en su sitio. Como una estatua a la que le hubieran quitado los huesos. Un sudor frío le corría por las mejillas, empapándole el cuello de la camisa. ¿Ir? ¿O no ir? Su razón le decía que tenía que obedecer. Esta era la última oportunidad para salvar las apariencias y enmendar el error. Pero sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo, incapaz de dar un solo paso. ¿Y si realmente lo estuvieran haciendo por quien tú sabes? Entonces deben ser mortífagos despiadados, y puede que haya varios cómplices esperándolos.
Si corriera hacia allí ahora, incluso con Dumbledore presente, no habría garantía de que pudiera estar a salvo. La mente de Fudge era un caos. Miró a Kygnus y, finalmente, su ira encontró una salida. Su voz era ronca y el dedo con el que señalaba a Kygnus temblaba. Me viste hacer el ridículo a propósito. Pequeño mestizo de Slytherin. Kygnus ignoró el rugido de Fudge, simplemente se dirigió al escritorio, se sirvió un vaso de agua y bebió un sorbo lento. Señor ministro, enfadarse ahora es inútil. Kygnus dejó el vaso. Su voz no era fuerte, pero hizo que el rugido de Fudge se le atascara en la garganta. Deberías estar pensando en por qué tu director de oficina fue a robar la piedra filosofal. Kygnus dio un paso adelante, acercándose a Fudge. ¿Fue por tus órdenes? Tonterías. Gritó Fudge, con la voz quebrándose. ¿Cómo podría yo? Entonces es interesante, lo interrumpió Kygnus. Tu confidente, sin tu permiso, participó en una conspiración lo suficientemente grande como para trastocar todo el mundo mágico. La voz de Kygnus era monótona, sin rastro de emoción. Dime, ¿qué pensará el mundo mágico? ¿O pensarán que eres un cómplice, o pensarán que tú, el ministro, eres totalmente incompetente, hasta el punto de que ni siquiera puedes gobernar a tu propia gente? Tienes que elegir una de las dos. El cuerpo de Fudge se tambaleó y dio un paso atrás, chocando contra la estantería. Algunos libros cayeron del estante, golpeando el suelo con un golpe sordo. ¿Cómplice? ¿Incompetente? Ninguna de esas palabras fue apropiada. Ambas cosas significaban que estaba acabado. Su carrera política había terminado por completo. No, no fui yo, no lo sabía. Fudge estaba incoherente, con las manos aferrándose al aire como un hombre que se está ahogando. Sid frunció el labio y bromeó. Entonces, ¿cómo vas a demostrar tu valía? ¿Esperando aquí? ¿Esperando a que Dumbledore atrape a tu director de oficina? ¿Y luego a que dé un testimonio desfavorable para ti? Inesperadamente, tan pronto como se pronunciaron esas palabras, los movimientos de Fudge cesaron. Inmediatamente después, su mente caótica pareció ser arrastrada a la fuerza hacia una sola línea de pensamiento por esa frase. Bien. No podía esperar. Estaba deseando que Dumbledore se encargara del asunto. Tenía que irse. Tuvo que ir personalmente. El encargado de atraparlos debe ser el Ministerio de Magia. El único que debe arrestarlos es él, Cornelius Fudge. Solo así pudo tergiversar la historia y convertirla en esto. Él, el sabio ministro, hacía tiempo que había presentido la presencia de un traidor y le había seguido el juego, tendiendo una red para finalmente capturar a los criminales justo cuando estaban a punto de lograr su cometido. Ese era el guión que debería haber tenido. Un brillo especial volvió a iluminar los ojos de Fudge. Cuanto más lo pensaba, más se emocionaba. Agarró el brazo de Sid como un náufrago, aferrándose a un trozo de madera a la deriva. Bien, debemos actuar. Voy a pedir refuerzos. Voy a llamar a todos los aurores. 142. Objetivo Hogwarts Ministerio de Magia, Oficina de Aurores. Para entonces, el sol ya se había puesto y las farolas de Whitehall, en el centro de Londres, ya estaban encendidas. Desde el interior de la oficina de aurores del Ministerio de Magia se oía el rasgueo de una pluma al deslizarse sobre un pergamino. Rufus Scrimgeour se recostó en su silla de respaldo alto, y su espesa melena leonina, parecida a la de un león, lucía algo despeinada bajo la luz de la lámpara. Sobre el escritorio, su taza de café estaba vacía hacía rato, dejando solo un anillo de mancha marrón. Estaba hojeando distraídamente un expediente sobre el contrabando de huevos de perro de raza Ridgeback noruego con una pluma sin filo. Director, un joven auror, con pasos ligeros como los de un gato, se acercó con una taza de té fuerte recién hecho en la mano, con el rostro marcado por una preocupación evidente. ¿De verdad no vamos a destinar fondos el mes que viene al grupo especial que investiga el caso de la resurrección del Señor Oscuro? Scrimgeour ni siquiera levantó los párpados, dejando escapar un vago por la nariz. El joven auror se quedó paralizado. Colocó con cuidado la taza de té en la esquina del escritorio y no pudo evitar insistir. Pero, cuando le respondió al ministro Fudge, ¿no dijo que continuaríamos investigando a fondo? Finalmente, Scrimgeour dejó la pluma. Tomó la taza de té y sopló sobre el vapor hirviendo, pero no bebió. Tras la niebla que se elevaba, aquellos ojos penetrantes parecían algo inescrutables. Observó a su subordinado, todavía algo inexperto, y sus labios se curvaron en un arco casi burlón. ¿Continuar la investigación? ¿Investigar qué? Su voz ronca resonó en la silenciosa oficina.
¿Investigar si Snape está preparando ilegalmente la poción multijugos? ¿O investigar si Malfoy ha entrenado a su pavo real blanco para que sea un mensajero, específicamente para enviar tarjetas de cumpleaños a los mortífagos en Azkaban? El joven Auror se quedó momentáneamente sin palabras. Todo esto probablemente sea una broma, no dará ningún resultado. Scrimgeour dejó la taza de té firmemente sobre el escritorio, lo que provocó que unas gotas de té marrón salpicaran. Nuestro equipo registró el estudio de Lucius Malfoy hasta dejarlo impecable. Aparte de unos cuantos libros de artes oscuras y algunos artefactos oscuros de origen desconocido, no encontramos ni un solo papel con las palabras "quien tú sabes". En cuanto a Snape, dijo Scrimgeour con una risa fría, con Dumbledore vigilándolo, la verdad es que no me imagino qué clase de idiota sería tan osado como para hacer algo así en Hogwarts. Hizo una pausa, con un pensamiento sin expresar. Cuando despidió a Lucius, este había insinuado que Dumbledore estaba detrás de la poción de la felicidad. En ese caso, todo era aún más imposible. Los ojos del joven Auror se abrieron instantáneamente como dos galeones. Entonces, ¿sigues pensando que tiene sentido continuar con esta investigación? Scrimgeour se recostó en su silla, con el rostro de nuevo impasible, como quien lo ha visto todo. Quirrell, un cobarde que tartamudea al hablar, sensible y tímido, con una relación mediocre con Snape y sin ninguna familiaridad con el mayor de los Malfoy, ¿de dónde demonios se habría enterado de esos supuestos secretos trascendentales? Interrogación de cierre. El joven Auror tuvo una revelación, pero luego preguntó confundido. ¿Pero por qué sugirió que el ministro continuara la investigación? Scrimgeour apartó la mirada del rostro del joven Auror, que reflejaba una sed insaciable de conocimiento. Porque, dijo finalmente, con una voz ronca y cansada, como si hubiera sido curada con humo, nuestro querido ministro necesita un caso. Un caso que pueda reforzar su prestigio. Necesita demostrar a todos que él, Cornelius Fudge, no es solo un adorno que se limita a cortar cintas y asistir a banquetes. El joven Auror se quedó con la boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo, pero al final no pronunció palabra. La información contenida en esas palabras superaba con creces todo lo que había aprendido en sus libros de texto. Scrimgeour cogió la taza de té y esta vez dio un buen sorbo. El té hirviendo le bajó por la garganta, pero no logró disipar la irritación que sentía. Así pues, como subordinados, a veces tenemos que aprender a leer entre líneas las intenciones de nuestros superiores. Continuó con un tono instructivo pero a la vez autocrítico. No importa si capturamos o no a algún remanente de los seguidores del Señor Oscuro. Solo necesitamos hacer creer a la gente que estamos en proceso de capturarlos y que estamos logrando victorias graduales de forma constante. El ministro podrá mantenerse firme durante las investigaciones de Luis Engamot y, ocasionalmente, conseguir un lugar destacado en la portada de El Profeta. En cuanto a si el caso en sí es real o falso, ¿a quién le importa? Esta perla de sabiduría laboral, que rozaba la herejía, hizo que el joven Auror sintiera que su visión del mundo había sufrido un violento shock. Miró fijamente a su superior, sin saber por un instante si debía sentir admiración o desprecio. Justo en ese momento, con un silbido, una llamarada de un verde enfermizo se encendió repentinamente en la chimenea de la oficina. Una cabeza aterrorizada asomó entre las llamas. Era Percival, el secretario de Fudge. Su cabello rojo, habitualmente impecablemente peinado, estaba ahora tan desordenado como un nido de pájaros, y su rostro reflejaba terror. Director Scrimgeour, algo anda mal. La voz de Percival era tan estridente como la de un gato al que le han pisado la cola. El ministro quiere que convoquemos inmediatamente a todos los aurores en alerta. A Hogwarts. Dijo que los hechos descritos en la carta de denuncia se han hecho realidad. Alguien está intentando robar la piedra filosofal, PFFT. El sorbo de té caliente que Scrimgeour acababa de tomar se derramó por completo, salpicando todo el archivo de la caja de nuevos de Ridgeback noruego que tenía delante. Explícate. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Scrimgeour se levantó bruscamente, y su silla se deslizó hacia atrás con un chirrido penetrante. Percival se estremeció ante su reacción. Solo había oído a Fudge gritar incoherencias al otro lado de la línea y no podía explicar los detalles. Le temblaba la voz. Yo, no lo sé. El ministro tiene mucha prisa, solo dijo que parece que alguien también vio a Quirrell allí. Los ojos de Scrimgeour se abrieron de par en par. A su lado, la taza vacía del joven Auror cayó al suelo con un estrépito. Miró a su director, luego a la chimenea, con la boca abierta de asombro, lo suficiente como para que cupiera una cuafle.
Hace apenas unos instantes, el director había afirmado con seguridad que Kirei no tenía absolutamente nada que ver con esto. Ahora, la cara de Scrimgeour ardía, como si le hubieran golpeado con un hierro al rojo vivo. Kirei, ¿tú, de verdad estás haciendo esto? Atención a todos. El rugido de Scrimgeour hizo temblar las ventanas de la oficina. Alerta de nivel 1. Llamen a todos los aurores. Quiero que todos estén reunidos junto a las chimeneas del atrio en 5 minutos, esto no es un simulacro, objetivo. Hogwarts. 143. El hombre fuerte del Ministerio de Magia, oficina del director de Hogwarts. Kygnus miró al ministro de magia que tenía delante, con la sensación de haber lanzado, sin querer, un hechizo increíble que había transformado instantáneamente a un político mediocre de mediana edad en uno poderoso. ¿Qué demonios estaba pasando? En realidad, Sig no había pensado mucho en ello. Simplemente conocía la verdadera identidad de Kirei y no pudo evitar tener una mentalidad un tanto pasiva, como si estuviera viendo el espectáculo. Acababa de hacer unos comentarios casuales, con la intención de ver a ese funcionario del ministerio tan prepotente pasar vergüenza. ¿Cómo pudo el hombre actuar de repente como si hubiera tenido una revelación y hubiera montado todo un drama para sí mismo? Kygnus miró el rostro regordete de Fudge, enrojecido por la excitación. Sus ojos no dejaban de temblar y se sentía algo incómodo. Albus Dumbledore ya había bajado corriendo, y ahora Fudge había convocado a todos los aurores del Ministerio de Magia. ¿Acaso planeaban librar una batalla a gran escala dentro del castillo de Hogwarts? Por muy debilitado que estuviera Lord Voldemort, seguía siendo Lord Voldemort. Si realmente llegara al límite y comenzara a lanzar maldiciones asesinas por todo el castillo, las cosas se pondrían muy feas. ¿Quedaría entonces el castillo de Hogwarts hecho pedazos? ¿Seguiría siendo Hogwarts un lugar seguro? Justo cuando Kygnus estaba pensando dónde refugiarse, Fudge se dio la vuelta de repente y le agarró la mano. Esos pequeños ojos brillaban con una luz sin precedentes, tan entusiasta que a Kygnus se le puso la piel de gallina. Buen chico. ¿Cómo te llamas? Kygnus Sharke. Kygnus retiró la mano con calma. Shulk, bien. Te recordaré. Fudge le dio una palmada en el hombro a Kygnus con tanta fuerza que parecía querer estamparlo contra el suelo. No te preocupes, en cuanto capturemos a los últimos mortífagos, te recomendaré personalmente para un premio a Dumbledore. El Ministerio de Magia también te otorgará honores, que todo el mundo sepa que el mundo mágico aún cuenta con muchos jóvenes como tú, llenos de sabiduría y sentido de la responsabilidad. Al oír esto, Sig se quedó estupefacto. ¿De qué se trataba todo esto? ¿De recomendarme para un premio? Si Dumbledore descubriera que fui yo quien engañó al ministro con unas pocas palabras, lo que provocó que 100 aurores lucharan contra Lord Voldemort en la escuela, tendría suerte de no ser expulsado y perder nuestra vieja amistad. Muchos mortífagos seguían vivos. Si el Ministerio de Magia le concediera honores, ¿acaso eso no generaría un odio masivo hacia él? Sin embargo, Fudge no se percató en absoluto de la extraña expresión en el rostro de Kygnus. Estaba completamente absorto en la satisfacción que le producía ser mentor de un joven mago. Luego soltó a Kygnus y comenzó a pasearse por la oficina con las manos a la espalda. Sus pasos eran firmes y enérgicos. El aura del ministro había regresado. Sí, soy yo, Cornelius Fudge, quien hace mucho tiempo percibió los restos que se agitaban entre los mortífagos, les seguí el juego, enviando deliberadamente a Rumbala a acercarse al sospechoso, todo con el fin de atraparlos a todos hoy, justo cuando pensaban que lo habían logrado, sí, todo está bajo mi control. Sin embargo, el antiguo director en la pared, Phineas Nigellus Black, asomó la cabeza fuera de su marco, miró a Fudge con una expresión como si estuviera mirando a un idiota, luego bostezó perezosamente y se retrajo de nuevo en su marco para volver a dormirse. Kygnus observó el estado delirante de Fudge y no lo consideró en absoluto lo suficientemente fiable como para capturar o destruir el fragmento de alma de Lord Voldemort. Entonces se armó de valor y preguntó: «Entonces, señor ministro, ¿qué piensa hacer?». Esta pregunta fue como una orden, que abrió instantáneamente la parlanchina caja de Pandora de Fudge. Se detuvo bruscamente, alzó la cabeza y lanzó un puñetazo al aire. Por supuesto que atacaré primero. En cuanto lleguen los aurores, 100 varitas lanzarán hechizos simultáneamente. No importa cuántos sean ni quiénes sean, incluso si el mismísimo Señor Oscuro está presente, todos serán hechos pedazos. La saliva de Fudge voló por todas partes, su rostro enrojecido.
Usaré los métodos más rápidos para demostrarles a todos que yo, Cornelius Fudge, no necesito depender de Dumbledore para proteger a todos los magos de Gran Bretaña. 100 varitas mágicas lanzando hechizos simultáneamente. Six se dio una palmada en el pecho. Un Lord Voldemort medio muerto probablemente no podría resistir eso. Eso sonaba creíble. Pero entonces se dio cuenta con horror de que ese ministro realmente tenía la intención de librar una batalla campal en Hogwarts, iba a arrasar el lugar, ¿verdad? Justo cuando terminó de hablar, se oyó un estruendo en la chimenea de la oficina, y una espantosa llama verde, varias veces más violenta que antes, surgió con fuerza. Pronto, la bola de fuego pareció tener malestar estomacal y comenzó a vomitar violentamente. Ruido sordo. ¡Ay! ¿Quién me pisó el pie? No empujes. Mi sombrero. Los aurores, ataviados con túnicas carmesí, emergieron de la chimenea uno tras otro, como albóndigas que se echan en una olla. Una persona cayó de bruces sobre la alfombra, llenándose la boca de polvo. Otra fue empujada por la persona que venía detrás, y su sombrero salió volando por los aires. El espacioso y elegante despacho de Dumbledore se llenó al instante como una lata de sardinas. Esos delicados instrumentos de plata, que normalmente se utilizan para observaciones astronómicas y que giran constantemente, fueron golpeados con estrépito. Varios salieron disparados de los estantes y se estrellaron contra el suelo, convirtiéndose en un montón de chatarra. Los ojos de Quirrell se crisparon al presenciar la escena. Retrocedió 2 pasos en silencio. Esa gente no parecía para nada de la élite. Los retratos de antiguos directores que colgaban en las paredes asomaban la cabeza fuera de sus marcos uno tras otro, señalando y susurrando a aquella multitud de rufianes uniformados. Por la barba de Merlín. ¿Se está mudando toda la oficina de aurores? Mira a ese hombre gordo, se sentó sobre mi astrolabio y lo aplastó. Cuando Albus regrese y vea esta escena, su expresión será realmente impactante. Rufus Scrimgeour fue el primero en salir. Su melena, parecida a la de un león, estaba tan desordenada como un nido de pájaros, y su rostro estaba cubierto por una capa de hollín negro de la chimenea. Primero miró a su alrededor y, al ver a Fudge, se dirigió inmediatamente hacia él, derribando varios instrumentos de plata inocentes por el camino. Ministro. Estamos todos. ¿Dónde está el sospechoso? La voz de Scrimgeour era ronca y urgente. Ya había desenvainado su varita, cuya punta brillaba con una peligrosa luz roja, listo para lanzarse a la batalla en cualquier momento. Al contemplar la sala repleta de aurores de élite, desaliñados pero llenos de ánimo, Fudge no solo se sintió completamente seguro, sino que una oleada de ambición heroica sin precedentes surgió de su corpulento pecho. Esto sí que era poder. Poder encantador. El poder absoluto para controlarlo todo. Se sentía como Alejandro Magno, como César. No es de extrañar que el viejo Barty Crouch enviara incluso a su propio hijo a Azkaban solo para convertirse en ministro. Esta sensación era verdaderamente escalofriante e embriagadora. Fudge respiró hondo, infló su redondo pecho y su rostro gordo brilló con una grasa excitada. Observó a su ejército, agitando sus brazos gruesos y cortos. Rufus, has llegado justo a tiempo. Scrimgeour estaba a punto de preguntar quién era el enemigo, pero Fudge lo interrumpió con un gesto de la mano. El enemigo ha aparecido, pero jamás imaginaron que todo esto está bajo mi control. Resonó la voz de Fudge, haciendo eco por toda la oficina y provocando un zumbido en los instrumentos de plata que no se habían roto. La frente de Scrimgeour se frunció formando un nudo. Al ver el estado de excitación anormal de Fudge, sintió sospechas. ¿Bajo control? Hace unos minutos estabas aullando en la chimenea como un gato al que le han pisado la cola. ¿A eso le llamas estar bajo control? Pero los jóvenes aurores que los rodeaban no lo sabían. Solo vieron a su ministro mantener la calma ante el peligro, como si hubiera tendido una red mientras reía y charlaba. Fudge se estaba volviendo un poco adicto a la sensación de ser admirado y respetado. Sus ojos brillaban intensamente. Después de esta noche, todo el mundo mágico verá cuán poderoso y contundente es el puño de hierro del ministerio. Verán a un ministro autoritario, desalojar. Fudge agitó la mano como un verdadero general y fue el primero en correr hacia la puerta. Sin embargo, si bien el ideal era grandioso, la realidad fue dura. La puerta de la oficina no era ancha de por sí, y ahora estaba completamente bloqueada por un centenar de aurores fornidos y totalmente equipados. El cuerpo obeso de Fudge parecía ahora un jabalí atrapado en una cerca. Se arqueó hacia adelante desesperadamente, pero apenas avanzó medio paso antes de que alguien lo empujara hacia atrás. Abran paso. Todos abran paso. 144.
Se ajusta al estereotipo de mago oscuro. Cuando el último Auror abandonó el despacho del director, Kygnus finalmente se quedó solo en la habitación. Miró a su alrededor. Los instrumentos de plata de Dumbledore estaban ahora esparcidos en desorden, varios de ellos hechos pedazos. En las paredes, los retratos de antiguos directores susurraban entre sí, señalando el desorden con diversas expresiones coloridas. En ese momento, el estado de ánimo de Sig era un tanto complicado. Le preocupaba principalmente que, si el alma remanente de Lord Voldemort no era capturada esta vez, ese supuesto honor del Ministerio de Magia se convertiría en una sentencia de muerte, lo cual sería malo. Después de todo, Voldemort y sus seguidores no eran conocidos por ser tolerantes. Eran muy vengativos. En segundo lugar, el estado reciente de Quirrell había sido claramente muy bueno, lo que en cierta medida reflejaba que el alma remanente de Voldemort también se encontraba en buen estado. Incluso si Dumbledore y los aurores del ministerio pudieran reprimirla, una feroz batalla sería inevitable. ¿Quién sabe qué tan extensa sería la zona afectada? Kygnus contuvo la respiración, aguzando sus sentidos al máximo, escuchando atentamente cualquier movimiento en las profundidades del castillo. No esperó mucho, apenas unos 15 minutos, alrededor de las 9 de la noche, cuando una vibración sorda recorrió repentinamente todo el castillo de Hogwarts, como si una criatura gigantesca se hubiera removido bajo tierra. Inmediatamente después, se oyeron exclamaciones contenidas desde el pasillo fuera de la oficina. Parecía que todo el castillo se había sobresaltado por este giro inesperado de los acontecimientos. Tras esperar un rato y al sentir que el alboroto exterior había disminuido, Sig abrió la puerta con cautela. Vio figuras que se movían rápidamente por el pasillo. Todo el personal de Hogwarts. Al frente de ellos estaba el aterrorizado administrador Argus Filch, quien instaba a los jóvenes magos a regresar a sus dormitorios lo antes posible. Sin embargo, no se veía ni un solo profesor. Parecía que habían ido a capturar a Quirrell o a las residencias estudiantiles para proteger a los alumnos. El rostro de Filch, habitualmente lleno de amargura y malicia, ahora solo reflejaba pánico. Llevaba una linterna y caminaba tambaleándose. Al ver esto, Kygnus se apresuró a acercarse a él. «Señor Filch, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué sigues aquí? ¿No oíste las órdenes del prefecto?» Filch gritó como si hubiera visto un fantasma al verlo, luego bajó la voz y dijo aterrorizado. «Ha pasado algo más que un simple incidente. Un mago oscuro ha invadido el castillo. El director y los profesores querían capturarlo vivo, pero ¿quién iba a imaginar que ese tipo se volvería loco, sin importarle su propia vida? Ahora todo el cuarto piso está a punto de ser destruido, no digas más, muévete, muévete. Considérate afortunado de haberme encontrado». Sig se sorprendió bastante al escuchar las palabras de Filch. Aunque Quirrell estuviera bajo los efectos de la adrenalina, su fuerza era sin duda inferior a la de Snape. ¿Cómo pudo provocar semejante revuelo? ¿Y por qué luchaba con tanta desesperación? ¿Acaso Voldemort no estaba justo ahí, encima de él? Mientras hablaba, Filch agarró el brazo de Kygnus y lo jaló hacia las escaleras, con una expresión que indicaba que quería meterlo en algún lugar seguro. ¿Vamos al gran salón?, preguntó Kygnus mientras corría. «Claro que no», rugió Filch sin mirar atrás. «Te llevo a la sala común más cercana. Los dormitorios de Hogwarts están protegidos por magia poderosa. Sin la contraseña, ni se te ocurra intentar entrar a la fuerza, bueno, al menos nadie en la historia lo ha hecho jamás». Kygnus pensó para sí mismo que el despacho del director estaba en el 8º piso, y que lo más cercano debía ser la sala común de Hufflepuff en el 1er piso. La ruta que Filch eligió, en efecto, era bajar las escaleras. Pero justo cuando llegaban al 5º piso, una docena de luces mágicas de varios colores estallaron repentinamente desde un rincón del pasillo, volando a su alrededor como balas perdidas. Una de ellas rozó el cabello de Filch, chamuscando sus pocos y débiles mechones hasta convertirlos en rizos. ¡Ah! Filch dejó escapar un extraño grito de terror y arrastró a Kygnus mientras se apresuraban a esconderse en una sala de exhibición de armaduras vacía cercana. El corazón de Kygnus latía con fuerza. Se apoyó contra la rendija de la puerta, mirando sigilosamente hacia afuera. Con solo una mirada, casi se le salen los ojos de las órbitas. En el pasillo, Quirinus Quirrell sujetaba a Hermione Granger, luchando mientras retrocedían. Su icónico turbante púrpura había desaparecido hacía tiempo, y su cabeza calva, iluminada por la luz mágica, no mostraba aquel rostro fantasmal, sino que parecía una bombilla de 100 vatios. Brillante y aterradora.
Debido a que Hermione estaba retenida como rehén, Dumbledore y los aurores dudaron y sus hechizos fueron tímidos, lo que le permitió escapar desde el cuarto piso hasta el quinto. No te acerques más. Los gritos de Quirrell resonaron por el pasillo del quinto piso, afilados como uñas raspando una pizarra. Tenía una mano fuertemente agarrada al cuello de Hermione, mientras que la varita que sostenía en la otra se agitaba salvajemente, la luz roja en la punta como una serpiente venenosa sacando la lengua. Mientras repelía hechizos con su varita, Quirrell gritó con una voz tan emocionada que se le quebró. Soy el mayor, más leal y único sirviente de mi maestro. He obtenido la piedra filosofal para mi maestro. Ja 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 ja, tontos, esperen, mi gran maestro está a punto de descender. Dumbledore y los aurores tenían un semblante solemne, en parte porque era difícil discernir la verdad de las palabras de Quirrell, y en parte porque les preocupaba el estilo de lucha desesperado del loco y el rehén que tenía en sus manos. Sin embargo, en ese preciso instante, en la mente de Quirrell, Voldemort también estaba a punto de volverse loco. Gracias a la piedra filosofal, había recuperado bastante poder, pero descubrió con horror que parecía estar soldado dentro del cuerpo de Quirrell. Por mucho que lo intentara, no podía escapar de ese maldito estado parasitario, y mucho menos controlar por completo ese cuerpo destrozado. Ahora, como mucho, podría ayudar a Quirrell a lanzar algunas maldiciones prohibidas de gran poder en momentos críticos. La gran vibración de hace un momento fue causada por magia tan poderosa. En cuanto a Quirrell, él también estaba presa del pánico. Esto era completamente diferente del guión que había imaginado. Si no hubiera reaccionado con rapidez y tomado a Hermione, que era la que estaba más cerca de él, como rehén en el momento en que apareció Dumbledore, no habría durado hasta ahora. La repentina aparición de 100 aurores asustó tanto a Quirrell que casi muere en el acto. En un momento dado, pensó que había caído en la emboscada de Dumbledore. De lo contrario, ¿cómo era posible que apareciera tanta gente en tan poco tiempo cuando la sede del Ministerio de Magia estaba a miles de kilómetros de distancia? Pero Quirrell aún tenía algo en lo que apoyarse. Su maestro, que recuperaba rápidamente su poder interior. Mientras su maestro estuviera dispuesto a actuar, sacarlo de allí sería increíblemente sencillo. Pero Voldemort no se mostró, dejando temporalmente a Quirrell solo para que pudiera resistir. Frente a Dumbledore y un grupo de aurores depredadores, sumado a la influencia de la magia de la haba de la honestidad, Quirrell, nervioso, no paraba de hablar para ganar tiempo. Comenzó a relatar su viaje, desde los bosques de Albania hasta el robo de la piedra filosofal esa misma noche. Su voz era fuerte, su lógica clara, e incluso se burló casualmente de Dumbledore y del Ministerio de Magia antes de cambiar de tema. Pero no esperaba que un mocoso de primer año casi arruinara un plan tan grandioso mío. Ese Slytherin llamado Magnus Shark descubrió algunos de mis secretos y los usó para chantajearme, llegando incluso a extorsionarme con el sueldo de medio año. Quirrell apretó los dientes. No he comprado ni una sola prenda de ropa nueva en los últimos 6 meses, y mucho menos me he sometido a operaciones específicas. Esto ha provocado directamente que mi plan se haya retrasado 6 meses enteros. La expresión de Dumbledore no cambió, aunque frunció aún más el ceño. Mientras tanto, Fudge y el centenar de aurores que se escondían al fondo del grupo estaban completamente estupefactos. ¿Magnus? ¿Es ese algún mago oscuro recién surgido? No, dijo que es un estudiante de primer año de Slytherin. ¿Estás bromeando? ¿Un mocoso de primer año podría chantajear a una persona peligrosa como él? Está loco, completamente demente, ha empezado a decir tonterías. Sí, un completo y absoluto loco. El experimentado Scrimgeour no se sorprendió por esto. La mayoría de los magos que se dedicaban a las artes oscuras a diario eran mentalmente inestables. Si no estaban locos, iban camino de estarlo. Por muy respetables que parecieran por fuera, sus mentes estaban más o menos perturbadas. El estado actual de Quirrell, aunque un tanto extravagante, encajaba a la perfección con el estereotipo de mago oscuro que tenían. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.